Un ruido. Bueno, buenas Bueno, tardes, bienvenidos a nuestra tertulia literaria. Está presentada por Laura Acevedo, Magdali López y Luceris Garcés. buenas Eh, tardes. Buenas tardes. bueno, decimos empezar pues como con una breboca de la obra Ready Player One. Vemos que se trata de una realidad virtual donde esta logra pues unir al ser humano y hacer que ese se olvide de su propia realidad y empieza a vivir una realidad virtual, por así decirlo. Nos presenta un juego llamado Oasis, que se busca usuarios que quieran pues volverse millonarios al encontrar un tesoro que deja el millonario Holidays. Entonces, lo que ellos en realidad buscan es personas que quieran sumirse pues como a esa tecnología. Nos parecieron interesantes cuatro tópicos, los cuales son la realización personal como imitación de la tecnociencia, la tecnología como un modelo de negocio productivo, el político, el problema político como un medio de manipulación y el deterioro de la sociedad y el medio ambiente. Bueno, entonces le damos paso al primer tópico, que es la tecnología como un modelo de negocio productivo. En este tópico, pues nos pareció interesante en la medida que la industria, eh, que la industria de los digitales se ha vuelto pues como un negocio. Eh, eh, este busca garantizar o tener pues un beneficio de esas tecnologías que ellos ofrecen y que el mundo se sumerja en ello. Eh, digámoslos que también dan como diferentes formas de explorar esa inmersión en los juegos, como son las tablets, los celulares, los videojuegos. Entonces, al ellos ofrecer todos esos aparatos, las personas se van a sumergir cada día en ello. Eh, vemos pues que en el texto se observa cómo el oasis genera como una ansiedad en los seres humanos, eh, y más porque es gratuita, pero trae consigo un problema grande que es mantener a los humanos en una realidad virtual. En esa realidad virtual se presentan pues, ellos se van a dar cuenta de las habilidades de todas las personas que se logren unir a ese juego y así ellos deban pagarle pues con un crédito que es sostenido a realizar diferentes actividades. Eh, citando la obra, tenemos una cita que dice, así que la noticia bomba que dejó a todo el mundo boquiabierto, la revelación que hizo que desde Tokio hasta Toronto la gente se cagara en los cereales del desayuno. Tenía que ver con las últimas voluntades y el testamento de Holiday, con el destino de su inmensa fortuna. Entonces, a las personas escuchar, vemos, al escuchar esta noticia, lo que ellos van a intentar es unirse y ser los ganadores de esta gran fortuna y así eh, al estas empresas ver toda esa unión de personas cada día, obviamente se van a interesar por, eh, por su beneficio de ellos. Claro, Entonces, y esto pues vemos aquí en esta obra cómo este juego se ha vuelto más importante, la propia vida real. Todo gira en torno al oasis. Y es algo que está sucediendo pues mucho también en la realidad de que las jóvenes, las personas están sumergidas en ese medio virtual. Y en una cita del texto, en la página 17, dice que a él lo introdujeron, dice, a mí me introdujeron en Oasis en un estado temprano, porque mi madre lo usaba como niñera virtual. Tan pronto como estuve lo bastante crecido,
Para llevar visor y guantes táctiles, mi mamá me ayudó a crear mi propio avatar en Oasis. Después me dejó en un rincón y volvió al trabajo, solo y a mis anchas. Entonces, es esta realidad que vemos hoy en día también, que las mamás hoy en día utilizan el celular como niñera. Y cuando el niño llora, cuando quiere algo, molesta, lo que sea, le entregan el celular para que juegue y lo entretienen. Entonces vemos cómo las tecnologías hacen que el ser humano se sumerja en ellas y se olvide de la realidad. Mm, claro, es que ahora pues la tecnología es un negocio productivo precisamente por el hecho de que nos hemos vuelto consumidores, ¿no? Consumidores, estamos cada vez más inmersos en la tecnología, todo el tiempo estamos manipulando aparatos tecnológicos, entonces la tecnología, o sea, ya se ha vuelto parte tan normal de la vida cotidiana que las grandes empresas aprovechan todo este capital, ¿cierto?, para volvernos unos seres totalmente productivos, casi que consumidores del mismo consumo. O sea, nos consumimos también, como lo hablábamos en las clases anteriores. Sí, Claro, pues, bueno, pues hablando también pues un poco de lo que hemos visto en la clase, vemos que los aparatos tecnológicos lo que buscan es mantener a los clientes enganchados, ya que lo que premia son los entretenimientos. Entonces, vemos que estamos en una sociedad donde el hombre se ha vuelto conformista y ambicioso, por decirlo así, hasta el punto de dejar su realidad atrás y sumergirse pues como en el mundo virtual. sí, y lo peor es que pues los niños crecen en un mundo que no es real. Y cuando se enfrentan a la realidad, pues les resulta difícil interactuar con los demás y confiar en ellos. En una cita en la página 18 del texto, lo dice en Pertwell, dice, lo peor de ser niño era que nadie me contaba la verdad sobre mi situación. De hecho, se dedicaban a todo lo contrario. Y esa fue una revelación alarmante y una de las razones para las que más tarde me ha costado confiar en los demás. Entonces, es esa realidad de que las personas les cuesta, a medida que dejan de interactuar con los demás, les cuesta más confiar en los demás. Claro, porque pues les deja ya de interesar lo que la realidad les muestre, ¿no? Lo que la sociedad les muestre. Y entonces prefiere uno inventarse un mundo totalmente aparte en el que tenga todas las virtudes y deseos que uno siente, ¿no? Por eso es que a veces los jóvenes, muchos de los jóvenes y los niños están más sumergidos en este tipo de juegos como en el que vemos en el libro. El celular. Es como un escape a esa realidad misma que nos aburre. Entonces, claro, en la tecnología pues encontramos cosas más creativas, con más colores, o sea, una realidad virtual totalmente a la mano de la persona de la que se inmerge en este mundo. Y claro, eso también nos da paso al deterioro de la sociedad, ¿cierto? Y el deterioro también del medio ambiente, porque si Magda nos puede ayudar, por favor, con este Sí, tema. este es el segundo tópico. Mm, Y vemos aquí en las primeras páginas del texto que dicen que estaban pasando por todos los medios de comunicación el nuevo reto de encontrar este huevo. Y entonces dice como si los habitantes del planeta Tierra no tuvieran otras preocupaciones, las crisis energéticas, el catastrófico cambio climático, el hambre
cada vez más generalizada, la pobreza, las enfermedades, media docena de guerras, lo de siempre. Ese mundo, entonces, ese mundo real, lleno de grandes crisis ecológicas, económicas y políticos, sí, políticas, que con la creación de este oasis se busca evadir ese deterioro de esa sociedad. Pues en esta realidad virtual las personas pueden hacer lo que quieran, imaginar lo que quieran. Em, y esta creación, este problema del desarrollo, por así decirlo, tecnológico, pues nos ha llevado a una crisis en el ser humano. Em, se lleva o sea, se hace pues como, pues para mí es un retroceso del ser humano que, que nos está llevando a nuestra propia destrucción. Y lo hice en el texto en la página 19. Dice, pero ahora vemos, vienen las malas noticias. Nuestra civilización global se ha creado a un coste muy elevado. Necesitamos mucha energía para construirla, que obteníamos de los combustibles fósiles, que provenían de los restos orgánicos de las plantas y animales muertos enterrados en las profundidades del suelo. Consumimos casi todo el combustible fósil antes de que tú llegaras aquí. Y ahora no queda casi nada. Eso significa que ya no producimos la energía suficiente para mantener a nuestra civilización en funcionamiento como antes, y hemos tenido que recortar gastos y retroceder a lo grande. Entonces ahí mismo lo dice que hemos retrocedido, o sea, hemos tenido un avance tecnológico, pero en cuanto al desarrollo en lo humano, los valores y eso, pues hemos retrocedido y nosotros propiciamos nuestra propia destrucción con todo Sí. esto. Claro, porque al volvernos seres más técnicos, entonces se nos olvida, ¿cierto? El mundo natural, ¿no? La naturaleza. Nos volvemos más edificantes, más eh, tecnológicos, ¿sí? Sí, porque igualmente la sociedad también al inmergerse pues en todos los aparatos tecnológicos, obviamente ellos también van a tener un acabo mental, todo el tiempo estar pendiente de los juegos, de las redes, de lo que salga nuevo cada día. Entonces, es como estamos emergidos en eso y cómo esa sociedad se va destruyendo a medida que la tecnología va avanzando. Sí, eso también lo podemos relacionar con un video que el profesor nos mostró de que solo quedaban los robots y de que uno de ellos le decía a los otros que el propio ser humano se había destruido, que no había necesitado em, algo muy tecnológico o muy horrible para destruirnos, sino que nosotros mismos nos fuimos destruyendo poco a poco y, y esto nos ha llevado a una crisis, a una pobreza y cada día va como empeorando. Y esto pues también nos lleva, tiene mucho que ver con el siguiente tópico, que es la política como medio de manipulación. Es que es una forma pues la manipulación por parte del gobierno siempre ha sido imprescindible y fundamental del quehacer político. Y ese manipular es sembrar en la conciencia y en la mente de los ciudadanos ideas, actitudes o conceptos y aspiraciones que no necesariamente son reales y que por lo general son falsas y por no decir todas son falsas, que sirven solo a los objetivos ocultos de esos que nos manipulan. Entonces, em, una forma de manipular del gobierno es no invertir en educación, porque nos quieren ignorantes. Y al mantenernos en esa ignorancia, eh,
es más fácil de manipularnos. Al gobierno le interesa un montón de gente por ahí cuestionándose por todo. Entonces nos entretienen con programas, realities y juegos como en el Ready Player On, que los distraen con juegos de realidad virtual y los ofrecen un mundo que no existe. Y con esto la gente pues no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor y así pueden continuar pues manipulando a los ciudadanos. Sí, pues yo creo que este tópico queda un poco claro porque es como lo que dice Magda. A nosotros nos quieren ignorante para seguir sumergiéndolo en todo lo que va saliendo. Entonces, tanto los políticos como las grandes empresas tecnológicas, ellos lo que quieren es que los seres humanos sigan consumiendo, consumiendo y no vean más allá de lo virtual. Claro, no, nos presentan un mundo en el que todo está dado, ¿cierto? Como lo decíamos en clase, y que lo único que tenemos que hacer es competir por ganar ese premio, ¿cierto? Y pues entonces ya no importa lo demás, solo en sí lo que nos fundamentan y lo que nos orientan es que lo único que importa es la competencia y ganar. Entonces se va perdiendo y se va dejando de lado todos los valores, el gran sentido pues que tiene, que importan en la humanidad. Sí, Eh, bueno, no solo en la política, sino también en las grandes empresas que son los que la financian. Y por ejemplo, en el texto habla de IO, que también es una gran empresa y que quiere apoderarse de ese huevo para obtener más poder y seguir controlando a la sociedad, eh, y obtener más poder. Estas son y nos entretienen con esos juegos. Y estas son las llamadas cortinas de humo o las distracciones que suceden también en la actualidad. Nos entretienen con tanta cosa, sobre todo cuando sucede algo importante y, y nos manipulan a través de los medios y las redes y los con eso nos entretienen. amarillismos. Ajá. Eh, Bueno, eso sería Bueno, todo. también queremos hablar sobre la realización personal como imitación de la tecnociencia, ¿cierto? Que si bien ahí en el libro podemos ver un personaje que tiene pues todos los atributos de su avatar que él mismo personalizó, ¿cierto? Eh, Hoy asistimos pues a una crisis de normas y agitación en lo real, porque en la cual nos dice que los cuerpos están liberados a sí mismos, ¿cierto? Por un lado, las normas no logran de aprender lo que hace que los cuerpos estén así protocolarizados, en protocolos, perdón, impuestos por los discursos de la ciencia, como lo definía Lacan en un tiempo, es que eh, el cuerpo es ese goce de sentidos, entonces en nuestra época las incidencias sobre la culpabilidad y síntomas contemporáneos se van del ascenso al objeto al cenit de la civilización, para referirnos a, pues, a una época, ¿cierto? Ahí en un momento, en un universo en el que todo está dado para que solo tengamos que por así decirlo, disfrutar y buscar pues el fin en el que estamos sumergiéndonos en ese universo totalmente virtual. Eh, y pues a ver, con respecto hay un contexto, ¿cierto? El contexto ya sería el, la esfera de ese mundo y, y la relación humana va a seguir siendo la misma, ¿no? Lo único que cambia es el espacio y el tiempo. Sí, aunque de cierta forma esa, 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 esas conexiones a través de una pantalla y esa virtualidad hacen que el ser humano se vuelva más individualista, porque no es lo mismo tener un contacto.
con una persona frente a frente y que en una cámara o una inteligencia artificial que no es humana. No es lo mismo tener un contacto real con una persona que con ese tipo de tecnologías. Entonces hace que nos volvamos más individualistas. O sea, nos estamos volviendo máquinas, por así decirlo. Sí, nos deshumanizamos. Pero bueno, yo la verdad, en lo personal, creo que la tecnología solo debería ser usada para fines de la ciencia, avances pues respecto a la medicina y ese tipo de cosas, o sea, totalmente para eh, sí, cosas que nos sirvan como para la vida, mejorar la calidad de vida humana, no para consumir ni para entretener. O sea, la tecnología como entretenimiento me parece nefasto, me parece que no Sí, debe existir. a mí realmente esta generación, sin ofender, me parece muy deprimente porque pues yo crecí, pues tuve una niñez muy bonita de que yo pues me la pasaba jugando con mis amiguitos, lleva, balón, que trepándonos en los árboles. No me imagino una infancia pegada de un celular, entonces me parece muy deprimente. Sí, de hecho sí es muy triste, además asusta también, ¿no? O sea, es otro mundo totalmente aparte. Si nos consumimos pues en este mundo, entonces, ¿qué queda con el mundo natural y la naturaleza? No sé. Sí, no sé si Yusaris quiere decir algo. No, pues ya como para finalizar, pues que como a modo de recomendación, pues que utilicemos las tecnologías para algo bien, para nuestros trabajos, hacer cosas productivas y no emergirnos en juegos y en esas cosas, porque en realidad nos llevarán a la depresión y quizás a la muerte. Y pues ya, gracias. Bueno, gracias. Si yo ganaría ese juego, quitaría la tecnología definitivamente. O sea, la dejaría solo para ciencia, porque la tecnología como Sí, entretenimiento es una estupidez. O sea, no la tecnología, sino los humanos que les hemos dado mal uso. sí. Entonces, por ese lado, esa es mi opinión. Bueno, gracias. Gracias. Chao. Mm, detenerlo así.